Muchas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días a quienes nos acompañan de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de sus redes sociales. Bienvenidos, bienvenidas al Senado de la República. La reforma eléctrica propuesta por el presidente López Obrador busca convertir a la CFE en un monopolio, con el que evidentemente no se va a resolver el problema de generación suficiente de electricidad para todo nuestro país. Por el contrario, se apuesta a un retroceso, a un costo más alto y a una terrible contaminación. Legisladores, expertos, organizaciones de la sociedad civil, bueno, es más, incluso autoridades de Estados Unidos han referido que esta reforma no responde las necesidades pues de un presente y mucho menos de un futuro del pueblo de México. Pareciera que todos se dan cuenta del error y de las consecuencias catastróficas que traerá esta reforma. Todos se dan cuenta, menos Morena. Además, con esta política energética se violan disposiciones del TEMEC al poner en riesgo la inversión de las empresas y al no generar energías limpias. Un compromiso que adquirió México al firmar este convenio para la integración económica de América del Norte. El capricho presidencial ha puesto a México en el camino errado, en el camino equivocado. Sin embargo, como toda reforma es perfectible, el compromiso del bloque opositor es generar leyes que le sirvan a la ciudadanía y que tengan un impacto positivo en sus vidas. Si continúa la cerrazón de discutir la iniciativa del presidente, solo la iniciativa del presidente, a la que, por cierto, no se le ha movido ni una coma, aquí en el Senado de la República lo dejamos desde hoy muy claro. No votaremos a favor de la reforma Bartlett porque no beneficia el futuro del pueblo de México y claramente es contraria a los tratados internacionales. La Alianza Va por México acordó presentar una iniciativa conjunta del PAN, PRI, PRD con una visión evidentemente de futuro, para que Morena aprenda cómo, pues sí se pueden hacer buenas propuestas y cómo hay posibilidad de que a través de la ley se pueda avanzar. No como están acostumbrados en este gobierno y en esta mayoría solamente a retroceder. Los mexicanos no necesitan la imposición presidencial del se queda como está, ¿no? Incluso ya hemos escuchado esta aseveración del gobierno, del presidente, se queda como está. La verdad es que se necesita cimentar un plan que ponga a México en el centro del sector energético, que sea competitivo y en el que sea seguro invertir. Bueno, como saben, la política eléctrica se discutirá digamos, en diferentes frentes, en el Congreso, en la Corte y en la CRE. Hoy le toca el turno al máximo tribunal del país decidir sobre el futuro del sector eléctrico. La discusión en la Corte dejará ver qué ministros defienden a México y a su Constitución y qué ministros tienen como prioridad quedar bien con el gobierno en turno. Ojalá tengan altura de miras, ojalá y honren el cargo que se les ha conferido y que antepongan la ley a los caprichos presidenciales. Quienes también deberían acatar la ley, por cierto, son los funcionarios públicos del gobierno federal. Este fin de semana y en plena veda electoral, el secretario de Gobernación, el presidente de Morena y el comandante de la Guardia Nacional utilizaron recursos públicos para promocionar al presidente, para amenazar al INE y para continuar con su arenga de la revocación de mandato, violando así la ley y la Constitución. Según datos del Secretariado Ejecutivo, este gobierno de López Obrador lleva más de 113,000 asesinatos. En promedio, para que más o menos se puedan dar una idea, mueren de forma violenta casi 3,000 mexicanos al mes. Pero pareciera que eso no le importa a Morena y a sus aliados. Lo que les importa es que el presidente concentre el poder y destruya las instituciones. Este fin de semana, Mario Delgado, Adán Augusto López y Luis Rodríguez Bucio violaron, entre otros, el artículo 35 y 134 de la Constitución
y el 33 de la Ley de Revocación de Mandato. Pero las violaciones a la ley no acaban ahí. Conforme al Código Penal y a la Ley General en materia de delitos electorales, están cometiendo peculado electoral y están haciendo uso ilícito de sus atribuciones al desviar recursos públicos para promover ilegalmente el voto para la revocación de mandato. Queda claro, pues, que son mucho peores de lo que se esperaba. Estamos ante una regresión democrática, donde los servidores públicos no sirven al pueblo de México, solo son porristas del régimen y no atienden lo realmente importante para los mexicanos. Pero desde aquí les mandamos un mensaje a los servidores públicos del régimen. Su intentona por destruir al INE no pasará. Vamos a sus preguntas. Muchas gracias, senadora. Tenemos varias preguntas sobre el tema de las acciones del secretario de Gobernación. Si le parece bien, se las leo todas para que nos ayude con una sola respuesta amplia al respecto. Le voy a pedir un poquito de paciencia porque son 5. Entonces, ¿sí me escucha, senadora? Totalmente. Perfecto. Empezaríamos. Víctor Mayén le pregunta, Adán Augusto López Hernández, titular de Segov, debe ser separado del cargo por violar la Constitución al encabezar 2 mítines el fin de semana en Coahuila y Sonora, donde promovió la revocación de mandato, además de que usó recursos públicos y materiales para su traslado, volando en un avión de la Guardia Nacional. Adrián Ojeda, del mismo tema, le pregunta, desearía, perdóname. La opinión de la senadora sobre la poca importancia que le dan a las sanciones que le serán aplicadas a todos los promoventes de la revocación de mandato, que en este caso el secretario, y al parecer no están midiendo con la misma vara que el exgobernador de Nuevo León, con la cual el exgobernador de Nuevo León terminó en la cárcel. ¿Cree usted que sí deberán terminar tras la reja los violadores de la Constitución en este tema? ¿O tendremos que esperar a que termine este sexenio para ver sancionados a todos los que se están burlando, a todos los que se están burlando de la ley? Luego, en el mismo tema, Gerardo Cedillo le pregunta, ¿qué opina de la abierta intervención del ejército en política partidista? En actos de proselitismo a favor de la revocación de mandato, el general Luis Rodríguez Bucio, jefe de la Guardia Nacional, y si esto se va a replicar en las elecciones que están en puerta y de cara al 2024. En el mismo tema, Israel Aldave le pregunta también, ante la violación a la ley del secretario de Gobernación y del comandante de la Guardia Nacional, ¿qué van a hacer para que sean sancionados, que rindan cuentas? Ellos que eran diferentes, y esto no solo quede como una anécdota. Así como ellos hacen campaña por la revocación, los panistas harán campaña en contra del ejercicio del próximo domingo. Bueno, esa si quieres el agua para no meterle en el mismo tema. Y Claudia Flores le pregunta, ¿van a presentar queja ante el secretario, ante el INE, contra el secretario de Gobernación? Ya lo descartó el presidente rumbo al 24 en aras de argumentar que con esto no estaba haciendo campaña. Y finalmente Gerardo Segura, en el mismo tema, le pregunta, vimos al secretario de Gobernación quebrantando la ley y hacer promoción de la revocación de mandato de manera ilegal. Esto significa que desde ahora están anunciando que habrá fraude electoral de Morena y de López Obrador por no respetar la ley y hacer trizas la Constitución. Bueno, a ver, digamos, primero agradecer a todos y a todas por su presencia el día de hoy. Y ya lo hemos dicho aquí, violan la Constitución y violan la ley. Y lo hace lo mismo el secretario de Gobernación que el titular de la Guardia Nacional. De verdad, es muy lamentable. Incluso, ¿no? Ocupan recursos públicos. El propio presidente nacional del partido en turno. Yo les diría, lo primero es que deben de entender los señores que hoy están en el poder que son recursos de los mexicanos, que son recursos públicos,
que son recursos que la gente, que el pueblo de México paga para que los servicios funcionen, para que haya seguridad, para que haya hospitales, para que haya escuelas, que ese dinero no lo pagan los mexicanos para cumplir con los caprichos, para cumplir con la obsesión de poder que tiene este gobierno. Es muy lamentable ver al secretario de Gobernación con un discurso para destruir las instituciones. El secretario de Gobernación debería, yo diría, es un asunto de honorabilidad, es un asunto de un buen servidor público. El secretario de Gobernación debería separarse del cargo en tanto se investiga esto que ha sucedido el fin de semana. Ya el Partido Acción Nacional ha presentado una queja ante el INE. Esa queja debe substanciarse, debe investigarse y debe resolverse. En tanto esa queja se resuelve, el secretario de Gobernación debería separarse del encargo. Es evidente, pues, que hay un reclamo social por la inseguridad que se está viviendo y ver a los responsables de seguridad y ver al titular de la Guardia Nacional violando la Constitución, violando la ley y cometiendo delitos no es esperanzador para nadie, ni para el pueblo, ni para el gobierno, ni para la oposición. Deben de entender que esto que ha pasado es terrible. Ni en los peores gobiernos que ellos criticaban ha sucedido lo que sucedió este fin de semana. Deben de reconocer este grave error. Deben de reconocer que hay otras prioridades para los mexicanos y no solamente el poder concentrado en el presidente de la República. Hay muchas otras prioridades. Ojalá y lo entiendan y ojalá y se investigue por el bien de México y por el bien de las instituciones. Gracias, senadora. Vuelvo entonces al orden. Israel Aldave le hace una segunda pregunta que le dice, así como ellos hacen campaña por la revocación, ¿los panistas harán campaña en contra del ejercicio el próximo domingo? A ver, nosotros lo hemos dicho, esto es evidentemente una obsesión del presidente, es una obsesión de concentrar el poder, es una obsesión por seguir en campaña. Yo personalmente creo en los instrumentos de participación ciudadana. Yo misma presenté iniciativas a propósito de diversos instrumentos de participación ciudadana aquí en el Senado de la República y en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esto no es, digamos, claramente esto no es para hablar en contra de un ejercicio ciudadano, de un instrumento de participación ciudadana. Lo que hoy venimos a reclamar es que el gobierno federal ocupa recursos públicos para continuar con esa arenga, para continuar con esa campaña. Lo que hoy venimos a reclamar es que el pueblo de México tiene otras necesidades. Es claro que la revocación de mandato pues, no está entusiasmando a nadie. No está entusiasmando a nadie que vean lo que dicen las encuestas. A la gente, al pueblo de México le preocupa su seguridad, no tener dinero en el bolsillo y la falta de un sistema médico de calidad. Lo demás está en el circo de Palacio Nacional. Gracias, senadora. Ara Rivera le pregunta su opinión sobre las declaraciones del gobernador de Zacatecas, David Monreal, al acusar a los medios de comunicación de hacer ver a Zacatecas como un estado violento y acusa también a los medios de comunicación de difundir los actos violentos del crimen organizado. ¿Qué opinión tiene al respecto? Pues, evidentemente, el problema no es el mensajero, sino el mensaje. El problema no es el medio de comunicación que informa. El problema es la falta de seguridad que hay en Zacatecas, en Veracruz, en Michoacán,
lo acabamos de decir, vamos, hay más muertes en este país que las que han sucedido lamentablemente en Ucrania. Estamos peor que un país con guerra, esa es la verdad. Y ahí están los datos del Secretariado Ejecutivo. No es un dato de, digamos, de una organización no gubernamental, esas que no les gustan al gobierno, no es un dato de la oposición, es un dato del propio gobierno. Con sus propios datos demostramos que este país está incendiado. Eso no lo ven. Lo que ven los señores del poder es una campaña sistemática y concentrar el poder. Qué lamentable. Le pregunta Magali Juárez, senadora. Dice, el PRI acaba de anunciar su rechazo a la reforma eléctrica. Esto garantiza que no avanzará la iniciativa presidencial y fortalece la alianza opositora. Los datos evidencian, perdón, esta es la primera. Por supuesto que sí, el bloque está fuerte, el bloque está firme, no va a pasar la ley Bartlett, no va a pasar la ley de este gobierno mezquino que lo que quiere es regresarnos al siglo pasado. No va a pasar, no tienen los votos. Permítame, senadora, tuve aquí Le pregunta la misma Ara Rivera. Magali. No, perdón, Magali Juárez le pregunta. Sí, ya estaba con Magali. Dice, voy. Los datos evidencian que el INSABI sigue sin funcionar, con consultas a la baja y sin inversión. Y ahora el gobierno quiere fortalecer el IMSS, el IMSS Bienestar. ¿La actual administración sigue sin una estrategia adecuada en materia de salud? No hay una estrategia adecuada, no la ha habido. Y lamentablemente en este gobierno no tienen la capacidad técnica para hacer una estrategia adecuada en términos de salud. Hemos sido uno de los peores países en el planeta, uno de los peores países para contener la pandemia. Hemos sido un pésimo ejemplo a nivel internacional de cómo se concentraron las vacunas y cómo no hubo coordinación con los estados y con los municipios para que las vacunas llegaran de manera más rápida y más eficiente. El presidente de la República nos tocó, yo diría, el peor presidente de la República en el peor momento de la historia, porque sus ambiciones políticas han dejado en el camino a muchos muertos que pudieron, digamos, muertes que pudieron haberse evitado si hubiesen tenido una estrategia de salud y una estrategia de contención de la pandemia. Ninguna de esas dos cosas tuvieron bien, pero la historia se los cobrará. Gerardo Segura le pregunta, parece que López Obrador pretende a fuerza que se apruebe la ley de la industria eléctrica, aunque esto sería llevar al país a una situación de apocalipsis. Cito, solo por demandas penales México tendría que pagar más de 120,000 millones de dólares, pero López Obrador ha dicho que no pagará nada. ¿Cree usted que esto podría anticipar que hubiera fuertes represalias de Estados Unidos contra México, como sanciones comerciales o como retirar inversiones y hasta tal vez bloquear las remesas hacia México solo por un capricho inmoral de López Obrador? Evidentemente, López Obrador no entiende al mundo, no entiende, digamos, una lógica comercial internacional. No lo entiende, no lo entiende ni lo quiere entender. Y ese daño que está haciendo no solamente es un daño con el propio gobierno, digamos, no es un daño con sus servidores públicos, incluso es un daño que va a generar de otros países para con nuestro gobierno, para con nuestro pueblo mexicano. Hay un problema, digamos, claro en este gobierno y es que no le importa cuánto sufra el pueblo de México, no le importa. No le importa si la gente va a dejar de recibir el dinero que recibe gracias al trabajo y gracias a lo que ganan en Estados Unidos y que mandan sus dólares. No le importa, porque pareciera que lo único que le importa al presidente de la República es perpetuarse en el poder a costa de la vida de los mexicanos, a costa de la seguridad de los mexicanos, a costa de la tranquilidad económica de los mexicanos.
Así de lamentable es este gobierno. Gracias, senadora. Gerardo Segura también le pregunta, ¿qué opina de la manifestación ciudadana que tomó las calles en protesta por el mal gobierno y en defensa del INE? ¿Le está poniendo el ejemplo a la oposición que parece no querer entrar a este tipo de movilizaciones? Bueno, pues, evidentemente todos tendrán derecho a la libre manifestación. Yo más bien lo que diría es que las manifestaciones digamos, tienen una lógica de rechazo a lo que está pasando. Y hay distintos tipos de manifestaciones y distintos tipos de instancias e incluso de perfiles de personas que se están manifestando. Lo que debería llamar la atención al gobierno es por qué el pueblo de México hoy está tan decepcionado. Y si lo lograran descifrar, pues claramente es porque solamente prometieron y no han cumplido hoy absolutamente nada en ningún rubro, ni en el económico, ni en el de seguridad, ni en el de salud, en fin, ni en el educativo. Ningún rubro ha podido ser en positivo para este gobierno. Y para finalizar, senadora, Karina Aguilar me pide insistir sobre la pregunta de Gerardo Zedillo, porque parece que se perdió en la respuesta, si debería preocupar la intervención de las Fuerzas Armadas en actos políticos. Absolutamente, absolutamente. A ver, ver a un servidor público con uniforme en un evento de partido es muy lamentable para las instituciones en este país. Ver al titular de la Guardia Nacional con uniforme de cargo en un evento de un partido político del partido hoy en el poder es un retroceso en las instituciones, en el avance democrático, en la legalidad de este país. Me parece que no ha entendido la trascendencia de su cargo y la obligatoriedad de darle respuesta a todos los mexicanos y no solamente a un partido, a un presidente o a un líder político en turno. La Guardia Nacional se gestó para cuidar a los mexicanos, no para estar en una arenga política. La Guardia Nacional se gestó porque hay una exigencia nacional que busca dar seguridad a los mexicanos. Aquí tuvimos horas de debates en Senado y en Cámara de Diputados, días, semanas de debates. Ver al titular de la Guardia Nacional en un evento de partido es un retroceso brutal, brutal al siglo pasado. Y eso debe de entenderlo el titular de la Guardia Nacional, pero sobre todo debe entenderlo el presidente de la República. No queremos regresar a mediados del siglo pasado. No nos lo podemos permitir como mexicanos. Senadora, pues son todas las preguntas que tenemos. Agradecerles a las compañeras y los compañeros de los medios que nos acompañaron y a usted y a su equipo les estaremos enviando los materiales conforme vayan saliendo. Muchas gracias, senadora. Buena semana. Muchísimas gracias. Que tengan la mejor de la semana. Un abrazo.